Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy tendremos el testimonio de una madre de familia que eligió volver a mediación para modificar los acuerdos a los que había llegado con el padre de su hija. Por otro lado, contaremos con la presencia del licenciado Gerardo García Ramírez, quien es juez de juicio familiar oral del Cuarto Distrito Judicial. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. La ruptura familiar siempre es dolorosa. Sin embargo, el tener la madurez de sentarse a construir acuerdos en beneficio de los hijos puede ayudar a minorar el duelo que representa la culminación de una etapa de la vida. Veamos la siguiente historia. Muchas gracias por estar el día de hoy y aceptar platicarnos nuevamente, ¿verdad? La situación que los hizo traer de nueva cuenta al proceso de mediación. Sabemos que dentro de la legislación que nosotros tenemos existe la posibilidad de una remediación. ¿Qué es esto? Que las personas cuando llegan a un arreglo y de alguna forma no se cumple alguna parte o desean cambiar los términos, tengan esta posibilidad de volver a acudir al Instituto de Mecanismos Alternativos y replantearse lo que ya habían acordado, ¿verdad? Entonces, entiendo que esta fue la situación que sucedió en su caso. ¿Nos podría platicar sobre ello? Claro que sí, sobre todo, bueno, voy a empezar por los antecedentes. Hace un año nos divorciamos y decidimos tomar esta vía como mecanismo para solucionar pues los acuerdos a los que tienes que llegar, que son los económicos, sobre la custodia, patria, potestad de los hijos, bienes en común. Llegamos aquí, hicimos un acuerdo, pero pues a veces son precipitados los divorcios y no sabes bien cómo se van a mover tus barajitas y cómo va a funcionar y hay que hacer modificaciones. Y como todos los acuerdos, llegas a acuerdos, algunos se cumplen, algunos no. Algunos se pudieran cumplir. Nosotros en nuestro caso siempre tuvimos una comunicación abierta en la que sobre todo en temas de custodia de nuestra hija, estuvimos en comunicación de hoy se me va a hacer tarde, hoy necesito esto, hoy te lo cambio, etc. Llegando a acuerdos, pero resulta que mi expareja se vuelve a casar un año después y quiere modificar los acuerdos para acoplarlo a su nueva vida. Y con eso venimos a solicitud de él, a volver a revisar todas las fechas y todos los pormenores y todos los datos de cuándo iba a convivir él con la niña, cuándo yo, cómo le íbamos a hacer. Así llegamos aquí otra vez y lo cual es maravilloso porque haces cambios y de nuevo puedes irte por la vía legal y la vía legal es costosa, es tardada. Los abogados mismos a eso se dedican, a litigar y a crear conflicto. Y mi abogado en esa parte me encanta porque siempre me decía, lo que puedas arreglar mediante un acuerdo, hazlo, es la mejor vía. Si tú te vas a pelear y entras en un juzgado y demás, el resultado muy posiblemente va a ser el mismo o va a ser muy parecido. Si no es que los va a afectar a los dos, si no van a quedar conformes, va a haber más conflictos entre ustedes. Y aquí lo más importante que yo siempre considero es, ¿para qué? Antes del cómo, es decir, por la vía legal o por la vía de mediación, antes de pensar en cómo hacerlo, ¿cuál es el objetivo final? El para qué. Y en esa parte yo lo tengo muy claro y es algo que siempre repito. En un divorcio los más afectados vienen siendo los niños. ¿Qué es lo que quieres pelear? El que tú tienes derecho, el que es justo para ti o justo para el otro. En términos de justicia nunca vamos a estar de acuerdo. En un matrimonio no hubo esos acuerdos. Entonces, ya separados, divorciados, el otro vuelto a casar, es más difícil que tú digas, esto es lo justo, no, esto es lo justo, y lo justo para la niña, los niños, ¿dónde quedan? Entonces, ¿para qué? Para que ella viva estas transiciones y estos cambios de la manera más pacífica posible, con una comunicación lo mejor posible que se pueda dar entre los padres, sin entrar en procesos legales, en cosas más costosas, más complicadas y que probablemente lleguen al mismo resultado. Definitivamente se necesita mucha madurez para llegar a ese punto, ¿verdad? En el que, a pesar de lo que yo estoy sintiendo, primeramente, pues estoy trabajando en el beneficio del bienestar 100% de nuestra hija, ¿verdad? Tienen una hija, ¿verdad? Tenemos una hija. Entonces, eso es realmente, pues, muy fácil de decir en 2 minutos, 3 minutos, pero realmente en aplicarlo y en hacerlo el día con día es muy difícil, es ¿verdad? costoso.
Por el término que te decía de justicia, Sí. ¿qué es justo? ¿Justo para mí? ¿Justo para ti? ¿O justo para ella? Por eso Claro. siempre planteo esa parte de ¿para qué? ¿Para qué te vas a ir a pelear? ¿Para qué vas a causar problema? Si es para la niña, la va a afectar muchísimo más todo un proceso de esa manera. Va a ser más costoso, más desgastante, más conflictivo. Claro. ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Y cómo fue, qué cambios tuvieron dentro de ese proceso de mediación? O sea, ¿qué cambiaron de lo que ya tenían acordado? Sobre todo fue en cuestión de las fechas de convivencia. Ok. Porque, como decía, él se vuelve a casar y quiere ajustar fechas de convivios en Navidad, en vacaciones, horarios y demás, para acoplarlos a lo que es su nueva vida, con su nueva esposa y con los hijos de su esposa. Okay. Y bueno, fue una parte que sí entramos en conflicto. De hecho, nos tardamos aquí 3 sesiones. Y debo de decir que aquí el proceso lo recomiendo bastante porque no toman parte. La discusión es nada más entre las 2 personas involucradas. La persona que te está ayudando nada más está mediando a ver el por qué quiere alguien algo, por qué quiere el otro. Hay argumentaciones de ambos lados hasta que se llegue a un acuerdo, que es a lo que queremos llegar, a un acuerdo. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Estás en mis zapatos. Sí se puede poner complicado algunas partes porque alguien no quiere ceder, alguien tiene que ceder. Y también, como siempre he dicho, pues elige tus batallas, ¿no? ¿Qué estás peleando? ¿Un día más, un día menos? ¿Por qué y para qué? Para la niña. Una de las cosas que teníamos, por ejemplo, en conflicto nosotros eran las fechas de Navidad, que él quería un año con él, un año conmigo. Yo decía, históricamente todas las Navidades las hemos pasado el 24 con mi familia y el 25 con tu familia. ¿Por qué lo vamos a ajustar para la niña cuando es en beneficio tuyo y de tu nueva vida con tu nueva familia? O con tu nueva esposa, porque sus hijos son de ella, ¿no? ¿Por qué se tiene que ajustar a la niña a tus necesidades? Más bien nosotros nos tenemos que ajustar a las necesidades que tiene la niña. Y así nos fuimos a argumentación. De argumentación se dio algunas cosas, se llegaron a acuerdos, algunos se han cumplido, otros no, inmediatamente volvió a haber cambios. En este caso yo voto mucho por la vía pacífica de necesitas un día más, necesito un día menos, yo me puedo acoplar, mientras sea en bien de la niña quiera convivir con el papá, esté de acuerdo con esas fechas, vamos a hacerlo. ¿Para qué? ¿Qué edad tiene la niña? Va a cumplir 10 años. 10 años. ¿Se le explicó, se le dijo el cambio de la nueva vida de su padre? Sí lo conoce, asistió a la boda y Okay. no está de acuerdo. ¿Y cómo lo está viviendo? Mientras ella quiera seguir conviviendo con él y con ella, que expresa ella que no la quiere, pero mientras siga queriendo ir, adelante. Así es. Y yo la veo que ella prepara sus cosas y se va con su papá y convive. Y con los hijos de ella se lleva muy bien, han tenido una muy buena relación, lo cual para mí es muy bueno. Entonces siempre le he dicho, mientras te traten bien, adelante. Ella no la quiere, va a ser difícil, le estamos hablando de un año, entre que descubrió que iba a haber un divorcio y el papá ya está casado, entonces lleva mucho tiempo, pero sí, trato de conciliarle esa parte de son las decisiones que tomó tu papá, yo ya no puedo hacer nada al respecto, mientras te sientas a gusto. De poder convivir. Pues realmente es un claro ejemplo en donde se puede volver a sentarse y dialogar a pesar de que no signifique que es difícil, ¿verdad? Por las emociones, por las vivencias que se tiene, ¿verdad? Entonces, la verdad es digno de admirarse y de que la gente pueda saber que pueden llegar a estas alternativas, que no significa precisamente, y lo repito, que sea fácil, pero que se tenga un espacio en el que se pueda tener esa comunicación para que a través de un proceso de mediación con un mediador que facilite esa comunicación pueda hacerse un poquito más fácil y más ágil, ¿verdad? Sí. Sobre todo, lo vuelvo a repetir, buscando el para qué. Para la estabilidad de ella, de tus hijos
esa es tu prioridad, de verdad, entonces de verdad trabaja en eso por las mejores vías. Exactamente. Porque si no, que es justo para mí, pues yo quiero que la niña esté conmigo siempre y tú vas a querer lo mismo. Entonces, ¿qué es justo? ¿O qué es? ¿Lo justo es porque sea igual o lo justo es porque quién merece más? Claro. No vamos a llegar a un término adecuado, entonces hay que enfocarnos a lo que realmente Enfocarse queremos. a trabajar en equipo como padres de familia en beneficio de sus hijos. Así es, Exacto. completamente disfuncionales, pero bueno, buscando el bien de ella. No el bien común, lo mejor posible para nosotros dos, pero primero ella. Se nos está terminando el tiempo, pero algo que quisiera comentar antes de despedirnos para la gente que nos escucha. Invitarlos mucho a que busquen las alternativas de mediación, porque de verdad el proceso legal es costoso, es desgastante, se generan más problemas y se lleva muchísimo tiempo. Hay casos que pasan años y siguen debatiendo por una pensión o por un bien o por los hijos o por demás. De verdad, lo más afectados vienen siendo los hijos. Y nosotros también, estarte peleando tanto tiempo y gastando tanto dinero no tiene caso. Mejor váyanse a dormir tranquilos, traten, intenten la mediación. Si no les funciona, pues habrá casos en los que nunca se ponen de acuerdo, adelante, pero inténtenlo. Claro se que puede. sí. Pues muchísimas gracias. Hemos visto cómo la mediación familiar puede volver a utilizarse cuando los acuerdos a los que llegaron las partes involucradas requieren ser modificados. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en mis zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Gerardo García Ramírez, quien es juez de juicio familiar oral del Cuarto Distrito Judicial. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Hemos visto, acabamos de ver un video de un testimonio de una persona que acudió, ¿verdad?, precisamente a la unidad de San Pedro para realizar un proceso de mediación. Arribaron a un acuerdo en el que vieron las convivencias, alimentos y custodia de su niña y posteriormente tuvieron que volver a acudir por la situación de que cambiaron circunstancias de vida en cuanto a la situación del padre que volvió a casarse y quería reajustar la cuestión de las convivencias. Nosotros dentro del proceso de mediación siempre les hacemos ver que tienen esa posibilidad en cuanto a remediar cuando exista una situación que cambie en el futuro, ¿verdad? Entonces, acudiendo a eso, volvieron a acudir al proceso de mediación. ¿Esto es muy común dentro de los procesos judiciales? Gracias, licenciada. Pues tendría que dar la respuesta de la siguiente manera. Materialmente ocurre que una vez que se celebra un convenio, por el paso del tiempo, atendiendo que estamos en asuntos del orden familiar, son derechos muy dinámicos. Sí. Entonces el paso del tiempo es el que va mutando de alguna manera. Eso es el tema de materialmente. Formalmente no es común que vayan a solicitar un nuevo cambio sobre el convenio. Okay. Sin embargo, lo que se atiende en esas situaciones es precisamente que esté de por medio la voluntad de las partes en reconocer ese conflicto y poder solucionarlo. Pero como le repito, en estas situaciones de acudir de nueva cuenta no es muy común. No es muy común, pero sucede, como dice, materialmente en las partes. ¿Qué pasa cuando el día de mañana pues los hijos crecen, hay otras necesidades, hay otras formas de convivencia? Me imagino que a eso se refiere, ¿verdad? Exactamente. En donde pues hay que ajustar las convivencias que tenían, no es lo mismo cuando son pequeños a cuando ya son adolescentes, o las necesidades que van adquiriendo en cuanto a la cuestión de los 5 ejes que necesitan cubrir de alimentos, van modificándose conforme va pasando el tiempo. Cuando sucede eso,
normalmente nosotros, o sea, podemos tener la posibilidad de que puedan volver a replanteárselo y que lleguen a un arreglo como lo llegaron en su momento, sentados dialogando, ¿verdad? Que esto fue la situación que planteaba la señora, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, es muy importante la labor que hace el centro para dejar las puertas abiertas precisamente a esta dinámica familiar que se va presentando día con día. El paso del tiempo, como lo mencionaba, es el que te va marcando la pauta para ver si es posible hacer una nueva modificación o no. El hecho de que ustedes dejen la puerta abierta facilita en gran medida a que ese conflicto que se pudiera volver a generar o que se pudiera buscar una solución, pues creo que es la mejor manera que puede ser atendido por parte de ustedes, dejando la puerta abierta. Y entonces quiere decir que formalmente, si existieran muchos casos en esta situación, pudieran, o sea, obviamente que pues lo mejor es sentarnos y que no quede interpretación o directamente platicarlo si el día de mañana se avisora que pudiera existir un problema, ¿verdad? Por eso se plasma dentro del convenio. Claro, sin duda es importante informar a la gente que esto puede cambiar, que las puertas están abiertas y que si ustedes logran conciliar y llevar a un tema de mediación, pues comunicarlo ante el juez para que él simplemente, o ya sea a través del centro estatal o por parte del juez, imponga lo que refiere a la ley en el caso de los mecanismos alternativos. Pero sí es cierto que pudiera darse el caso de decir, pues yo es que ya fui una vez a mediación, ya dije alguna situación y ya no la puedo modificar. Precisamente sí. Es donde ustedes nos dan un gran apoyo, ya sea, repito, es para evitar o solucionar el conflicto. ¿Cómo ha visto a las personas cuando nos derivan? Digo, San Pedro tenemos mucha alta derivación de asuntos que son de juzgado para llegar a un arreglo. ¿Cómo ha visto el cambio de las personas después de que se han dado la oportunidad de sentarse a dialogar? Se dice fácil, pero cuando están en un momento emocionalmente tan difícil para ellos, se les cierran todas las puertas, ¿verdad? Entonces, el tener ese espacio donde dialoguen y lleguen a construir acuerdos ellos mismos, ¿hace que cambien la perspectiva o la forma en cómo lo reciben dentro del juzgado? Sin duda alguna, cómo cambia enormemente. Debemos de dejar en claro que en los asuntos del orden familiar, pues se ven envueltos una cantidad enorme también de sentimientos. Entonces, cuando se presenta el conflicto, por lo general hay falta de comunicación, hay falta de comprensión sobre el problema. Entonces, eso ocasiona que en los tribunales se establezcan posturas. Cuando se establecen esas posturas y el juez los aborda con la intención de hacerles del conocimiento, lo que establece el artículo 1052, que es el beneficio que se les otorga a los contendientes de acudir a un mecanismo alternativo, ellos acuden de manera voluntaria, pero van en un tema de escepticismo, en un tema de no querer ceder a lo que diga la contraparte. Vaya, hay un conflicto. Una vez que pasan por el centro y ustedes hacen el trabajo con el tema de comunicación, con el tema de darles conocimiento de cuáles son las posturas de cada uno, con los temas de que los dos pueden de alguna manera verse favorecidos con un convenio, la situación cambia contrastantemente. ¿Por qué? Porque ahora ya la situación es distinta, ya saben qué es lo que va a pasar, ya saben qué es lo que pueden pactar, ya saben qué alcances se pueden dar. Y la comunicación. Cambia mucho, ¿verdad? Bastante. Y también, bueno, en este caso que acabamos de ver, mencionaba la señora que pues lo hacía pues en beneficio de su hija, ¿verdad? El tener presentes que los hijos están involucrados dentro de la separación, el cambio de la forma de constitución de la familia, es muy importante para que también los padres pues puedan generar, a veces en el estar embroncados, ¿verdad? Uno al otro con los problemas, a veces se les olvida que también están sufriendo los hijos o incluso a veces los utilizan como moneda de cambio, ¿verdad? El tener el interés de trabajar en beneficio de ellos, ¿sirve dentro de los procesos? Claro, sin duda alguna, en la medida que el conflicto se solucione, permea hacia las demás
partes o terceros, en este caso los que están directamente son los menores. Una de las situaciones también que es muy benéfico es esta situación, es que ellos ya tienen en claro cuáles son los alcances de lo convenido. Cuando se celebra o estalla un conflicto familiar, convergen diversas normas. La Constitución, los tratados internacionales, el Código. Entonces se vuelve difícil la aplicación. En este caso, esa presión que se va generando por falta de comunicación o por falta de conocimiento de las propuestas, pues de alguna manera impacta en los menores. Que yo creo que en los asuntos del orden familiar nunca se trabaja con el hecho de afectar al menor o a la familia. Sin embargo, eso sucede. Cuando ustedes brindan esta herramienta para que ellos puedan solucionar sus conflictos, en esa medida de que se vaya de alguna manera puliendo esos roces que tienen entre familia, pues resulta benéfico. E incluso no solamente para los menores, sino para toda la familia, porque se ve inmiscuido papá, mamá, hijos, hermanos, tíos. Entonces eso detona en beneficio para más personas. Claro que sí, y el trabajar para que los padres no se vean como contrincantes, sino que realmente trabajen de manera como equipo parental, ¿verdad? Que son para que puedan darle todas las necesidades a sus hijos y nutrirles, no nada más de la cuestión económica, sino todos los cuidados, los valores, la presencia de los padres, pues es sumamente importante para que dentro del proceso de mediación, fuera de pues generar más conflicto, se pueda aliviar un poco esa situación de duelo, porque es una pérdida también, ¿verdad?, la que están viviendo, y que puedan ver de qué forma van a trabajar ahora su nueva constitución de familia, ¿verdad? Sí, con relación al tema de lo que usted está refiriendo en este momento, debemos de señalar que el artículo 17 constitucional formalmente establece la posibilidad de administrar justicia de otra manera, en este caso de los métodos alternos. Bien, pues esos métodos alternos lo que hacen al momento de concretar un convenio o un arreglo entre las partes, también dejan claro que ellos son los que reconocen que tienen el problema, que ellos son los que tienen que estar activos en el problema, claro. y repito, permea hacia las demás familias o hacia los demás terceros para efecto de que se pueden solucionar. Primero tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema y que nosotros tenemos que resolverlos. Eso es lo que el espíritu maneja en la reforma constitucional del artículo 17, en su exposición de motivos, para dejar en claro que son las partes las que tienen que resolver y ser las personas activas del proceso. Definitivamente. Y que ayudarles a que este tercero neutral imparcial pueda, pues, dar en un contexto de orden y seguridad esta situación del diálogo, pues hace que se facilite un poco más, porque a veces las personas, como usted bien lo dice, pues han perdido el poder de decidir por ellos mismos o por sus hijos, ¿verdad? Y acuden ante un tercero a decir, bueno, no puedo yo ver cómo convivir con mis hijos, resuélvemelo tú, juez, ¿verdad? Sí. Entonces, el tener este fundamento constitucional que habla del 17 constitucional, le da esta fuerza o devolverles esta capacidad de resolver sus conflictos de manera directa, ¿verdad? Y de responsabilizarse también, porque es una responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué asuntos familiares son los que pudieran las personas acudir a un proceso de mediación? Bueno, en lo que a mí compete en el área familiar, se puede ver el proceso de mediación en cualquiera de las acciones de las cuales soy competente. Incluso cuando hay menores de por medio, bueno, pues puede ser aquel que ejerce la custodia y también o la tutela para venir al centro para, en representación de ellos, tratar de ver lo que resulte viable. Hay un tema nada más que siempre y cuando no constituya un delito del claro. orden penal, bueno, pues ahí ya se deja a discreción de ellos que presenten la acción que corresponda o que el centro lo puede de alguna manera detectar, ¿verdad? Porque precisamente cuando acuden ante el centro
tal vez se da la facilidad de que surja o se descubra el verdadero problema. Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, algo que desee enfatizar para las personas que nos están escuchando. Sí, creo que la Constitución y el Estado mexicano ha trabajado mucho en el aspecto de darles esa potestad y dar una nueva forma o una alternativa para solucionar los conflictos, que no solamente es acudir ante un juez. Que se den la oportunidad de conocer la mediación, que acudan a la mediación, y van a ver ahí algunos beneficios que dicha ley contempla, que es el tema, son menos onerosos, que son rápidos y efectivos, van de la mano con el derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita. Entonces, es una herramienta que les puede ayudar en gran medida a solucionar realmente su problemática. Pues muchísimas gracias, muy agradecida por esta puntualidad en sus comentarios para que la gente pueda conocer realmente que es una alternativa a la que pueden acudir y llegar a un arreglo satisfactorio que tiene pues toda la seguridad jurídica, ¿verdad? Para que ellos también tengan pues esa tranquilidad al momento de llegar a esta alternativa. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada, gracias a su equipo, gracias por la invitación y buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles nos proporcionen sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.